Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto volver a entrar en contacto con ustedes y comentarles al inicio de este programa que hoy tuve un regalo maravilloso. Y seguramente que tú también tuviste este gran regalo cuando abriste los ojos y te diste cuenta que estabas vivo. Sí, mientras lamentablemente en algunos lugares están velando a una persona, o bien algunos están ya en los últimos instantes de su vida, tú y yo pudimos abrir los ojos y decir, Dios mío, muchas gracias porque tengo el don de la vida. Quizás algunos de nosotros podemos tenerlo con ciertas limitaciones, como por ejemplo el peso de los años, alguna enfermedad que va creciendo poco a poquito, o bien algunas deudas económicas, algún conflicto con alguna persona, pero mientras tenemos el don de la vida, todo puede tener una solución y siempre podemos tener esperanza, sobre todo porque confiamos en ese Dios maravilloso que es el que nos está dando, que es el que te está dando el gran regalo de la vida. Gracias por formar parte de este equipo, porque todos somos un gran equipo al entrar en contacto con nuestra reflexión, y gracias a todos ustedes por que este programa es de su gusto, de su agrado. Hoy vamos a hablar de el elevado costo de devolver mal por mal. Fíjense que en la Biblia hay un libro de consejos prácticos, bellísimos y sumamente provechosos. Se llama El Eclesiástico de Ben Sirac. De hecho, cuando en algunas ocasiones se lee en la Santa Misa, a veces se lee como el Siráside, lectura del libro del Siráside. Y en este libro hay una frase muy interesante, muy verdadera, que dice así: si cuando te tratan mal te dedicas a tratar mal también al otro, te rebajas y te haces tan indigno como el que te ofendió. Y es que cuando guardamos rencor y resentimiento contra los que nos han hecho sufrir, les damos poder sobre nosotros, poder sobre nuestro sueño, poder sobre nuestra digestión, sobre nuestra tensión arterial y nuestra salud y felicidad. Los enemigos bailarían de alegría si supieran cómo nos preocupamos pensando en los males que nos han hecho y cómo nos torturan los recuerdos de las ofensas con las que nos han herido. Hay que darse cuenta de que tus resentimientos, nuestro rencor, quizá no les están haciendo daño a ellos, pero en cambio están convirtiendo tu propia vida en un infierno y tus noches en pesadillas insoportables. ¿Y quién es el que pierde? ¿Ellos o nosotros? ¿Ellos o tú? Por eso hay que hablar de un veneno corrosivo. Una revista médica de Estados Unidos traía hace poco esta noticia. Una característica muy especial de las personas que viven llenas de resentimientos y de rencores es que su tensión nerviosa pierde el equilibrio, o bien se les sube peligrosamente la tensión o se les baja, especialmente si son hipotensos, hasta un grado preocupante. Y la revista añade, si el resentimiento y el rencor se vuelven crónicos, habituales y de todos los días, viene casi irremediablemente alguna enfermedad al corazón. Por eso cuando Cristo dijo, oren por los que los han ofendido, no devuelvan mal por mal, perdonen 70 veces 7, estaba redactando un remedio sumamente provechoso para evitar que se nos suba demasiado la presión arterial o que nos enfermemos del corazón. En una ocasión, le oí decir a una señora que los cardiólogos le habían recetado lo siguiente para no agravarse del mal de corazón que padecía: no se disguste por nada.
no recuerde las cosas amargas que le han sucedido en el pasado, ni se preocupe por los problemas que le puedan llegar en el futuro. Y le añadieron también esta nota: recuerde que la ira mata y el resentimiento agota. Cada acto de ira nos envejece a ti y a mí, nos enferma. Por eso tenemos que preguntarnos de vez en cuando: ¿esto que me está llenando de cólera es tan grave como para que yo me envejezca y por ello esté dañando mi salud? ¿No sería mejor en todo caso no enojarnos sino por cosas verdaderamente graves y no por estas tonterías que nos hacen vivir de tan mal genio? El libro de los Proverbios en la Sagrada Biblia anuncia que lo que cada persona siente en su interior se va reflejando en su rostro, para su bien o para su mal. Así que cada estallido de ira en tu corazón lo registra tu rostro. Y esto nos hace mal, te hace mal. ¿Quién no conoce a mujeres que parecen tener muchos más años de los que en verdad tienen? Porque a base de enojos, de mal genio y tristezas, han ido marchitando la lozanía de su rostro. ¿Cuántas personas hay que tienen un rostro sombrío y poco atrayente porque en su corazón han dejado anidar el rencor, el resentimiento, y esto se va manifestando de una o de otra manera en la facción de su cara? ¡Qué mal negocio es el resentimiento! ¿Qué ves en ti cuando te acercas al espejo? Acércate al espejo en algún momento que puedas, sin tener una sonrisa, simplemente así como tu rostro es normal, y te vas a dar cuenta que a lo mejor hasta las comisuras de tus labios, la forma de tu boca, ya está inclinada hacia abajo en las orillas, indicando un resentimiento, un enojo, una frustración, una tristeza en la vida. De lo contrario, si en tu cara la gente y sobre todo tú mismo, tú misma puedes ver alegría, entusiasmo, esperanza, eso es maravilloso. Por eso te comentaba que si tus enemigos supieran todo lo que te está haciendo sufrir el resentimiento y el rencor que por ellos tienes, bailarían de contento y se frotarían las manos de alegría al saber que por estar recordando con enojo, con ira y tristeza las ofensas que te han hecho, te estás agotando y poniéndote nervioso, desfigurado y envejeciendo tu rostro y preparándote enfermedades del corazón, acortando tu existencia. ¿Qué enemigo no quedaría encantado y satisfecho al saber que el rencor que tienes, el resentimiento que sientes por sus ofensas, te está acabando de manera tan pavorosa? En el libro de Daniel que encontramos en la Biblia, se cuenta cómo los enemigos de los creyentes prepararon un horno supremamente encendido para quemar allí a los que no querían renunciar a adorar al verdadero Dios. Pero fue tanto el combustible que le echaron al horno que los mismos que lo estaban encendiendo fueron quemados e incinerados por aquellas llamas. Quizás pensando en esto, escribió el famoso Shakespeare: no eches tanto combustible al horno de tu resentimiento, porque terminarás quemándote tú mismo. A propósito de esto, el santo psicólogo de fama mundial, San Francisco de Sales, decía que después de 30 años de estar respondiendo consultas de psicología, el más poderoso remedio que había encontrado para apagar el fuego del rencor y del resentimiento era orar por los que nos han ofendido. Y decía, esto es algo milagroso. Muchos lo han intentado, se han dedicado a orar para que Dios bendiga a los que les han hecho algún mal y a los que los han hecho sufrir, y han conseguido con esto apagar de tal manera el odio y resentimiento que tenían en el corazón que nunca se habían imaginado el grado de paz y de serenidad que lograrían alcanzar. Porque es imposible odiar a aquellos por los cuales estamos orando. Por esto, yo te invito a que hagas este ensayo. Vas a conseguir efectos maravillosos y ya no serás capaz de sentir odio por aquellos por quienes estás rezando al buen Dios, pidiendo que los ayude y los bendiga.
Con razón, nuestro divino Salvador, para morir sin el más mínimo odio ni rencor contra los que lo habían tratado mal, gritó con voz poderosa en la cruz, antes de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta oración estaba sacando de su corazón hasta el último rescoldo de resentimiento que pudiera haber llegado allí. Y ahora, tú te podrías preguntar: ¿por quién voy a rezar? ¿Qué personas me han ofendido y me han hecho sufrir y las recuerdo con amargura? ¿Pediré al Señor que les ayude y les proteja? ¡Ah, caray! Bueno, de esto vamos a platicar al regreso del corte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de ir al corte estábamos hablando de lo que Jesucristo desde la cruz hizo hacia sus enemigos. Él no tenía enemigos, porque Él a todo mundo lo amaba. Había enemigos, o mejor dicho, había personas que veían a Cristo como enemigo. Estas personas que veían a Cristo como enemigo, por supuesto que tenían coraje en su corazón, en su alma, estaban llenos de ira. Bueno, y tarde o temprano lo pagarían. Pero Jesucristo no. Aún en el más grande suplicio dijo: perdónalos. ¿Por qué? Porque al suplicio físico que estaban infringiendo a su cuerpo, Él todavía iba a añadir un suplicio al llenarse de rencor, de coraje, de rabia. No, Él sabía que eso no ayudaría en nada, y por el contrario, sabía que el perdón libera, sabía que el perdón sana, y además a esto vino al mundo, a perdonar al mundo, a enseñarnos a perdonar. ¿Para qué? Para que nuestra vida tenga paz. Por eso era interesante mencionar, antes de salir al corte, por quiénes ibas a rezar, qué personas te han ofendido y te han hecho sufrir y recuerdas con amargura. Por lo tanto, una vez que ya las has identificado, incluso personas de la etapa de la infancia, de la adolescencia, de cualquier etapa, identifícalas. Identifica a esa persona que a lo mejor sin darte cuenta has estado cargando durante mucho tiempo. Y piensa: voy a pedir al Señor que le ayude y le proteja. Con este acto de generosidad vas a estar curando con el más suave aceite las más dolorosas e infectadas heridas de resentimiento que tengas en lo más profundo de tu alma.
Y al darles este regalo de tu oración, se cumplirá en vida aquello que decía Jesús. Es mejor y produce más alegría el dar que el recibir. Y a propósito de esto, quisiera recordarte una historia que he compartido ya en algunos otros programas. Un sabio les pidió a sus discípulos que escogieran algunos melones de buen tamaño y que cada uno fuera escribiendo en cada uno de los melones el nombre de alguna persona con la que estaba enfadada o enfadado. Alguien que le hubiera hecho alguna ofensa o le hubiera hecho algo en algún momento de su vida que le hubiera ocasionado rencor, coraje, rabia. Bien, cada quien muy contentos anotaron en aquel melón el nombre de sus enemigos. Ellos se imaginaban, ahora el maestro nos va a pedir que rompamos los melones, que tomemos un cuchillo y los piquemos, que los aventemos desde un lugar alto. No, el maestro lo que les dijo, muy bien, ahora van a tomar un costal y dentro de ese costal van a meter todos los melones con el nombre de las personas que ustedes tienen en su corazón con resentimiento, con coraje, con rabia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues los van a cargar todo el día. Y luego se van a ir a acostar con ellos. Y al día siguiente también. Y así los estuvo trabajando a los pobres durante 3 días. Y al tercer día aquellos muchachos decían, ya no aguantamos, no es posible cargarlos todo el día y todavía irnos a dormir y hacerles un lugar en la cama, esto es imposible. Y el sabio les decía, pues esto es lo que han estado haciendo, cargando a sus enemigos en su mente tanto tiempo. Y empezó a preguntarles, ¿a ti hace cuánto tiempo te dañó esta persona? Pues hace 40 años y lo has seguido cargando tanto tiempo. Y a ti, pues hace 20, y a ti hace una semana. Bueno, imagínate lo que significa tener el resentimiento hacia alguien. Así que cuando tengas resentimiento contra alguien, imagínate que estás cargando un melón y lo estás llevando a todas partes contigo, en lugar de caminar libre, tranquilamente y en paz. Por algo Jesucristo nos dijo, es bueno perdonar, especialmente para el que perdona. Claro, esto no significa permitir que te sigan ofendiendo o dañando, porque perdonas, pero aprendes la lección, perdonas y también, si fuera el caso, pones límites para que la persona no pueda ofenderte o dañarte como lo hizo antes. Pero el perdón siempre te va a quitar esos melones, ese peso de encima que a lo mejor no te das cuenta que lo estás cargando desde hace mucho tiempo. Y como en este programa cuento muchas historias, ahora les quiero contar la historia de Fernando. Y esta historia nos va a ayudar a entender si llenarte de enojo te va a abrir el camino, te va a allanar el camino, o por el contrario te lo va a cerrar. Fernando hizo un viaje a Miami y ahí se enteró de que una gran compañía de medias quería tener representantes en Sudamérica. Escribió una carta al gerente ofreciéndose como representante de la firma. El gerente de ventas recibió la carta y le dio una respuesta muy amarga que decía, mire, usted ni siquiera sabe bien el inglés y ya quiere ser nuestro representante. Su carta está llena de errores gramaticales. Bueno, cuando Fernando recibió esta carta, se llenó de indignación y redactó otra carta, ahora con fuertes insultos para responder al gerente. Pero a los 3 días decidió volver a leerla y dijo, ah caray, esto no me va a traer nada bueno a mí. La rompió y en cambio redactó una carta llena de amabilidad diciéndole al otro que le agradecía que le hubiera hecho notar sus errores gramaticales y que esto lo motivaría a dedicarse desde ahora por completo a aprender muy bien el inglés. Además, escribió que su aprecio por la compañía seguía siendo tan grande que su deseo de colaborar era inmenso. ¿Qué es lo que pasó ante esta carta? Bueno, a los pocos días recibió una llamada telefónica del gerente pidiéndole que fuera a hablar con él personalmente. Se entendieron los dos a las 1000 maravillas y le fue concedida la representación de la empresa en su país. Bueno, con esta actitud vendió millones de medias y se hizo inmensamente rico.
y a sus colaboradores les decía siempre muy satisfecho: pude haber contestado amargamente a una carta amarga y con esto lo único que habría conseguido sería un enemigo más. En cambio, me di cuenta que una contestación amable podría hacer milagros y de hecho me consiguió un nuevo amigo y con él muchísimas ganancias para mi futuro. Con esto podemos entender que se cumplió una vez más lo que dijo Salomón en los Proverbios: una respuesta amable calma la ira y una palabra amarga la hace arder. Y como en este programa me gusta contar historias, ahora les voy a hablar de una recomendación a los cazadores de Colombia. Allá hay unos animales que se llaman los gallinazos, que serían algo semejante al buitre. ¿Por qué? Pues porque se alimentan de carroña. Claro que al alimentarse de carroña, como que a la gente no le gusta verlos, pero ¿tú te imaginas qué pasaría con la carroña si se quedara todo el tiempo en la superficie? Pues no sería nada agradable. Así que, así como los insectos sirven para limpiar todo el planeta de basura, de suciedad, también hay ciertas aves que ayudan a que el medio ambiente esté en una forma adecuada. Bueno, a propósito de esto, los cazadores recomiendan a sus alumnos aprendices que no pierdan municiones disparando a los gallinazos, porque la carne de estos animales no sirve para comer. Y además, en algunos sitios existen multas para los que los matan porque estas aves son muy buenos desinfectadores que hacen desaparecer pronto la podredumbre que infecta el campo. Algo parecido decía el hijo del general Eisenhower, jefe de la última guerra mundial. Un día le preguntaron si su padre guardaba rencor y resentimiento contra los que hablaban mal de él y le inventaban lo que no era cierto. Y aquel joven respondió muy tranquilamente: mi padre aprendió que si quiere ser feliz y vivir en paz con sus nervios, no tiene que gastar, no tiene que perder tiempo en pensar en las ofensas que le han hecho. Es lo que dijo Juan Pablo II cuando fue herido por la bala de un sicario en Roma. Todavía recuerdo aquel 13 de mayo cuando yo era estudiante allá en la ciudad eterna. Yo tenía la costumbre de asistir todos los miércoles a la audiencia del Papa porque, si uno está estudiando allá, yo creo que no es únicamente por el nivel de los profesores, sino también por la cercanía que uno tiene que tener al Papa como dirigente, como representante, como sucesor de San Pedro. Por esta razón, para no perderme de su palabra y por otra parte, para sentirme parte de esta iglesia católica, porque en la plaza de San Pedro llegaban personas de todas las partes del mundo para estar presentes en aquella audiencia, ahí estaba presente normalmente los miércoles a las 5 de la tarde. Y recuerdo que cuando el Papa estaba dando vueltas en la plaza para saludar a los asistentes, se escucharon aquellos como cohetes y todo el mundo pensó que habían sido cohetes, pero de repente vimos que el Papa se desplomaba y que aquellos sonidos eran balazos. El Papa fue llevado rápidamente al Hospital Gemelli y apenas tomó conciencia después de la operación que le hicieron, él dijo: yo lo perdono. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar la respuesta que el Papa dijo a alguien que le dijo: ¿y por qué tan rápido lo perdonó? Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Aquí en tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa.
Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino. En tu camino. Un programa para encontrar la meta. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. Y les estaba comentando que poco después de las 5 de la tarde, el Papa fue herido gravemente en un dedo, pero especialmente en la parte del vientre. Fue llevado inmediatamente a la clínica Gemelli, que es la clínica donde hay mejores especialistas en Roma, y ahí fue intervenido quirúrgicamente. Algunos dijeron en aquel momento que se estaban cumpliendo las profecías de Fátima, porque en el tercer mensaje de Fátima, la vidente Lucía menciona que tuvo una visión en la que veía a un hombre vestido de blanco que era masacrado, y ella dice que era el Papa. Sin embargo, el Papa más adelante dio una versión particular, y él dijo: el atacante disparó, pero la Virgen María desvió la bala. Con lo que se nos enseña que, aunque pueda haber algo de alguna manera ya escrito, digo de alguna manera, aún en las profecías, esto puede cambiarse. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás: ve y profetiza que la ciudad de Nínive va a ser destruida en 40 días. Es una profecía. Jonás va, anuncia lo que Dios le ha dicho, y ¿qué es lo que pasa? La gente tiene un cambio de corazón y la profecía no se cumple. ¿Por qué? Porque Dios toma siempre en cuenta la penitencia, toma en cuenta el arrepentimiento, pero sobre todo la oración. Y como el Papa oraba constantemente, y además mucha gente oramos por el Papa constantemente, pues aquella bala no dio en el destino que tenía pensado el agresor, es decir, el corazón, sino que no se convirtió en una bala mortal. Por esta razón, es importante entender que, así como el Papa oraba constantemente y fue capaz de hacer que la bala no llegara a su corazón en su oración, también él, a lo largo de su vida, hizo que otros proyectiles no dañaran su corazón. ¿A qué proyectiles me refiero? Al odio, al rencor, al resentimiento, que si no tenemos nosotros cuidado, pueden ser proyectiles que nos lanzamos nosotros mismos a nuestro propio corazón. Pero regreso al tema de el Papa. El Papa dijo: yo perdono a esta persona. Algunos días después, cuando el Papa ya dio algunas entrevistas, alguien le preguntó: ¿por qué lo perdonó usted tan pronto?
Y el Papa sencillamente le dijo: mire, cada noche, antes de acostarme, le digo a nuestro Señor que yo perdono a todos los que me han ofendido, sin excluir ni siquiera a uno solo, y que para todos pido bendiciones y ayudas celestiales. Con esto me aseguro de que Dios me perdone también mis faltas y consigo una gran paz para mi alma. Yo creo que personajes como este nos demuestran que sí emplean bien su inteligencia y no quieren gastar pólvora ni municiones cazando gallinazos. Y ahora hablamos de Schopenhauer, quien vivió en el siglo XIX y fue un filósofo pesimista que se dedicó a propagar ideas espantosamente negativas. Pues bien, este hombre que parecía no saber sino hablar de lo tenebroso y negativo, dejó escrita esta frase para sus amigos: de ser posible, si quieren vivir en paz, traten de no sentir animosidad, ni rencor, ni resentimiento contra nadie. Imagínense, y esto lo dejó como herencia alguien que se dedicó a hablar muy mal de la vida. Algo parecido repetía Kissinger, famoso consejero de varios presidentes: me he propuesto no permitir al odio, al resentimiento y a la amargura que lleguen a vivir en mi alma, porque matarían allí la paz. Otro tanto, pero en verso, decía el poeta Campoamor: como el buen árbol florido, has de ser en los rigores. Si fuerte golpe recibes, suelta una lluvia de flores. Bueno, y ahora continuamos hablando de hacer del mal un bien. De hecho, hay un método muy efectivo para alejar de nosotros los resentimientos contra los que nos han ofendido. ¿En qué consiste? En pensar que de esto que nosotros creemos que es un mal, Dios, con su poder y sabiduría, va a sacar probablemente muchísimo bien. El poeta antiguo decía: Dios nunca hace brotar inútilmente una lágrima de alguno de sus hijos. Si ha permitido que esto nos haya sucedido, es porque de ello va a sacar provecho para nosotros, a quienes tanto ama. Es lo que, según la Biblia, hizo José cuando fue vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Cuando llegó a ser ya primer ministro, se volvió a encontrar con los que lo habían vendido y ellos sentían gran temor de que ejerciera alguna venganza en su contra. Sin embargo, José les dijo muy amablemente a sus hermanos: no tengan miedo, porque no les voy a hacer ningún daño ni a tomar venganza alguna, porque lo que ustedes hicieron creyendo hacerme un mal resultó para mí el más grande de los bienes por bondad de Dios. Recordarán ustedes que Jacob tenía 12 hijos y el predilecto era precisamente José, lo que ocasionó que sus hermanos le tuvieran gran envidia. Y como él tenía el poder de adivinar ciertos sueños, él soñó que sus hermanos lo reconocerían algún día como el más importante entre ellos. Claro, esto ocasionó tal envidia que, en cierta ocasión que se encontraban en el campo, decidieron matarlo. Pero gracias a su hermano Rubén y a su hermano Judá, en lugar de que hicieran esto, fue vendido a unos comerciantes que iban a Egipto. En Egipto llegó como esclavo, después estuvo en la cárcel por una situación muy particular, pero cuando el faraón tenía sueños de vacas gordas que eran engullidas por vacas flacas, o espigas gordas que eran engullidas por espigas flacas, no sabía de qué se trataba, y José le adivinó el sueño diciendo que vendrían 7 años de muchas cosechas, pero después vendrían 7 años de escasez. Por lo que el faraón lo nombró el visir, el encargado de todos los alimentos de Egipto, y esto hizo que cuando los hermanos de José, que vivían cerca de Egipto y tuvieron necesidad de alimentos porque a ellos también les alcanzó la sequía, llegaron a Egipto y José, en lugar de castigarlos, en lugar de vengarse o mandarlos matar con todo el poder que él tenía, él los perdonó, diciendo: esto que ustedes me hicieron, que parecía algo extremadamente negativo,
Se convirtió en algo bueno porque no solamente llegué a tener un alto cargo, sino que en este momento les estoy dando alimento a ustedes y a mi padre. José perdonó. José les dijo: lo que ustedes hicieron creyendo hacerme un mal, resultó para mí el más grande de los bienes por bondad de Dios. Es lo que deberíamos decir nosotros mentalmente muchas veces a quienes nos hacen males o nos tratan mal. Eso que quizás con perversa intención está diciendo en contra mía, se convertirá en cambio por bondad de Dios en una fuente de bendiciones en mi favor. Y más tarde veremos que en realidad sí fue así. Y sí, y si así es, entonces ¿para qué vivir amargado con rencores? Inclusive, si no ves un beneficio de otro tipo, piensa que al dominar a tu corazón, al no permitir que le entre la rabia, el rencor, la ira, la tristeza, tú estás educándolo, lo estás fortaleciendo y en este sentido, aún ahí puedes encontrar una gran bendición. San Pablo decía: cada uno cosechará lo que haya cultivado. Si cultivamos pensamientos de rabia y antipatía, cosecharemos resentimientos y rencores. Pero si cultivamos perdón y oración por los que nos han hecho mal, cosecharemos paz y alegría. Epicteto, el sabio antiguo griego, repetía a sus alumnos: a la larga, cada persona sufre el castigo de los malos sentimientos que ha cultivado. Por eso, no cultiven jamás sentimientos de odio o de antipatía y rencor en su corazón. Epicteto tenía razón y creo que en este momento podíamos hacer un pequeño ejercicio de imaginar un campo. ¿Qué has sembrado en este campo en tu vida? ¿Buenos sentimientos o malos sentimientos? Mientras te imaginas lo que has sembrado, mientras lo reflexionas, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Tu camino. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. Quiero aprender a nadar. ¿Me puedes enseñar? Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y para continuar con la idea que quedó pendiente en el segmento anterior, yo te invito a que te imagines que estás en el campo. A tu derecha ves una gran cantidad de colores porque han sembrado rosas o margaritas o gladiolas o las flores que a ti más te gusten. Un maravilloso color. Del otro lado, del lado izquierdo, en cambio, ves cactus, ves ortigas, ves plantas con espinas. Es cierto que tienen cierta belleza a nivel natural estas plantas, pero imagínate que las flores que están a tu derecha significan todos los buenos sentimientos que has sembrado en ti. Has aprendido a hacer crecer la generosidad, el perdón, el optimismo, y en cambio, en el lado izquierdo, ves también lo que has sembrado de negativo, los corajes, los resentimientos, los deseos de venganza. ¿Cuáles de estos sentimientos crees que te van a ayudar a vivir mejor, a ser más feliz? Yo creo que te gustaría estar más bien en el campo de flores que en el de espinas, ¿verdad? Bueno,
Entonces, si hasta el día de hoy has sembrado resentimientos, rencores y cosas negativas, trata de corregir para que en el campo de tu vida solamente aparezcan cosas buenas. Porque también va a tener esto una repercusión. ¿Qué estás sembrando en el campo del corazón de los otros? Cuando una persona fallece, los familiares, los amigos, recuerdan fácilmente qué es lo que sembramos en ellos. Y hay algunos que van a decir, qué bueno que se murió. ¿Por qué? Porque los sentimientos que lamentablemente sembramos en aquellas personas de odio, rencor, resentimiento, violencia, hacen que así nos recuerden, como una persona negativa. En cambio, cuando tú ves que una persona que sembró buenos sentimientos en los demás, provocó buenos sentimientos en los demás, fallece, vas a ver las salas de donde está siendo velada llenas. Y precisamente hay un signo que muestra esos sentimientos hermosos como el campo que te digo. ¿Por qué? Porque su ataúd está rodeado de flores. En cambio, en el otro caso, el ataúd no tiene ni una sola flor. A veces ni siquiera una sola vela porque la persona no sembró luz y no sembró amor en torno a los demás. Y la vida, yo diría, es algo en la que Dios nos dio la oportunidad de sembrar semillas de cosas positivas a nuestro alrededor, como lo hizo precisamente nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaban a Lincoln por qué no se llenaba de ira ante ciertos enemigos suyos que lo atacaban e insultaban ferozmente, y él respondió: si usted y yo tuviéramos el mismo temperamento tan colérico que ellos tienen, y hubiéramos sido educados en el mismo medio combativo en el que ellos crecieron, y tuviéramos las mismas debilidades emocionales que ellos sufren, probablemente estaríamos obrando de una manera tan grosera como lo hacen ellos. Hay que saber comprender a las personas porque cada cual es el fruto de su temperamento, del medio en el que vive, de la forma en la que lo educaron, de su baja estima y de los sentimientos que ha recibido en herencia. Y yo diría, tenía razón. Si un niño desde pequeño fue educado en violencia, en sentimientos negativos, para ver únicamente lo malo, pues lamentablemente es producto de esa mala educación. En cambio, si un niño ha sido alguien que fue formado en los valores especialmente cristianos, es alguien que desde pequeño aprendió a perdonar y a orar por sus enemigos. La respuesta de Franklin, tan prudente, es como un eco de aquello que hace 1500 años decía San Agustín. No hay pecado que otro ser humano haya cometido que yo no pueda llegar también a cometer. Entonces, ¿para qué vivir despreciando a los pecadores? Y algo parecido exclamaba también San Felipe Neri: no siento desprecio por los que obran mal, porque si Dios me suelta de su mano, también yo me puedo volver hereje y malvado hoy mismo. Al sabio Darrow le preguntaban por qué Dios se muestra tan compasivo con los pecadores y él respondió: es que saberlo todo es comprenderlo todo. Dios sabe todas las razones y causas que han llevado a cada uno a cometer faltas, malas inclinaciones, educación defectuosa, medio ambiente relajado, tentaciones del demonio, etc. Y ese saberlo todo que tiene Dios lleva a ser extremadamente comprensivo. Por eso, los grandes santos que han llegado a conocer más profundamente la persona humana, con todas sus miserias y malas inclinaciones, han sido los seres más comprensivos y menos rencorosos y agresivos del mundo. ¿Por qué? Porque sabían muy bien que la mayor parte de los que obran mal lo hacen más por ser débiles que por ser malos, y más por equivocación que por mala intención. Si pensáramos de vez en cuando en estas enseñanzas tan prácticas, disminuiría enormemente el número de nuestras antipatías y resentimientos contra los que nos hacen sufrir, y en vez de odiar y sentir rencor contra los que nos hacen mal, oraríamos, rezaríamos por su conversión.
Y en lugar de lanzar maldiciones contra ellos, bendeciríamos a Dios por no habernos permitido cometer las tonterías que otros han hecho y les brindaríamos comprensión, simpatía y más oraciones. El tiempo avanza y estamos llegando ya al final del programa, pero antes de concluir, quisiera recordar aquella historia de un sabio griego. Él decía, imagínense, yo soy una persona que respeto, que amo, que tolero a los demás, por lo tanto, me considero una persona de bien. Pero llega otra persona que es violenta, agresiva y me golpea. Ella está siendo mala por lo que está haciendo. Si yo golpeo a esta persona, me estoy llenando de resentimiento, de deseo de venganza, de rencor, y por lo tanto, la otra persona logró su cometido. ¿A qué me refiero? Logró que yo me hiciera malo. Yo era bueno, pero al llenarme de los mismos sentimientos que la otra persona tiene, logró que yo me hiciera malo. En cambio, si yo pongo un alto, pero no lo golpeo, no lo agredo, no me lleno de violencia, de rencor, de sentimientos de venganza, yo permanezco bueno y la otra persona seguirá permaneciendo mala. Esto significa que yo no inicio una cadena de maldad. Dicho de otra manera, tú eres bueno, llega otra persona, te agrede y tú te haces malo para responderle. La otra persona te vuelve a agredir, tú le respondes con mayor agresión y de esta manera se hace una cadena que no tiene final. Por eso este sabio decía, si queremos terminar con las cadenas de violencia, tenemos que permanecer siempre buenos. Y decía también, por otra parte, la Sagrada Escritura, y lo afirma, mejor dicho, no decía, lo afirma profundamente, del corazón bueno salen cosas buenas. Del hombre bueno salen cosas buenas. Del hombre malo salen cosas malas. Por lo tanto, estaría bien preguntarnos, ¿qué está surgiendo de mi corazón? ¿Rencores? ¿Sentimientos negativos? ¿Quién me envenenó? ¿Cuándo permití que el hombre malvado hiciera que yo también fuera malvado? Como esas películas donde hay unos enemigos, unos villanos que lamentablemente atacan a una persona buena. ¿Y qué es lo que sucede en la película? La persona buena no busca únicamente la justicia, sino busca la venganza. Y esta persona que supuestamente era buena o es el héroe de la película, termina matando, agrediendo y ocasionando violencia en todo su entorno. Creo que, aunque a algunos les gusten este tipo de películas, donde se enaltece la venganza y no la justicia, esto no es lo correcto. Sobre todo si nosotros somos cristianos y entendemos que Jesús nos dijo, oren por sus enemigos. Porque la oración, además de dejarte paz y evitar la violencia en ti, puede lograr también la conversión en los otros. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. En tu camino. Santificado
en tu camino.